No sé si te pasa igual que a mí, que a veces vemos cosas que no están bien o circunstancias y el primer pensamiento es, uy, qué mal, qué tristeza, pero no hago nada. A ver, eso suele pasar cuando vas en el carro y se pone lenta la línea porque hubo un accidente y todo el mundo pasa lento mirando, pero nadie hace nada. O eso pasa cuando vos estás en un semáforo y viene alguien, un homeless, y está pidiéndote ayuda, y vos decís, pobre hombre, pero no todos hacen algo. Resulta que esta falta de movilización hacia una necesidad también ocurre con el amor a la comunidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta prioridad? Porque es una de nuestras prioridades en la iglesia. Y sabemos que hay que amar la comunidad. Pero a la hora de evaluar cuánto hicimos, cuánto accionamos para amar la comunidad, nos damos cuenta que hicimos o poco o nada. Y lo más interesante es que cuando vemos una necesidad, no somos indiferentes al problema, porque somos conscientes, pero en realidad no hacemos algo porque no tenemos el tiempo para hacerlo y no nos detenemos para involucrarnos, pero sí sabemos que alguien debería hacer algo. En esta serie primera del 2026, como muchas series que, aprovechando el comienzo del año, siempre hablamos de las prioridades y una de las prioridades es amar la comunidad y lo peor que podría pasar ahora a principio de año escuchando las prioridades es que escuches, pero no hagas nada al respecto y termines el año diciendo, bueno, en el 2027 sí, y así se te va la vida, sabiendo que tenés que hacer, pero no lo haces. La semana pasada, ¿te acordás que el pastor Alex habló de la primera prioridad de la iglesia, que es hacer discípulos? La pregunta debería ser, ¿qué vas a hacer al respecto? Cambio la pregunta. ¿Qué hiciste en esta semana al respecto? No me digas que nada. Pero sí sabés que hay que hacer discípulos. Porque es parte de lo que Dios y lo que Jesús a través de la Gran Comisión dijo. Vayan, ¿hiciste algo? Porque ya pasó, ya estamos en la tercera semana del año. Y si no accionamos va a quedar como un deseo y no una acción. Hoy vamos a hablar del amor a la comunidad. Y cuando yo hablaba esto decía, bueno, me ha tocado varias veces durante todos estos 13, 14 años que vengo siendo pastor acá, muchas veces hablar del amor a la comunidad. Y decía, bueno, ¿y cómo estamos después de haber hablado tantas veces? Y no sé si estamos como deberíamos estar o proporcionalmente a la cantidad de veces que se habló acerca de amar a la comunidad. Y tal vez de las preguntas más simples que pueden surgir es, ok, yo sé que hay que amar la comunidad, tu comunidad, esta comunidad. Estamos dentro de una zona que Dios nos puso acá con una intención. Ok, pero ¿cómo se empieza para amar comunidad? ¿Cuál es el primer paso para amar una comunidad? Porque parece algo tan grande, parece algo muy idealista, pero ¿cuál es el primer paso para comenzar a hacerlo de una forma efectiva? Hace 2000 años, Jesús nos dio la respuesta a partir de una pregunta que hizo un maestro de la ley, tratando de confrontarlo. Y dice Lucas 10 que este experto se presentó delante de él y para ponerlo a prueba, se puso de pie y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, acá hay varios elementos y trata de memorizarlo porque vamos a tratar de desgranar este versículo. ¿Poner a prueba de qué? ¿Cómo que un maestro de la ley tiene que poner a prueba a Jesús? Ok, déjame hacer un poco de contexto. Los expertos en la ley, también conocidos como escribas o como rabinos, eran las únicas personas con autoridad religiosas
reconocidas en Israel. Era la autoridad. Alguien que aspiraba a tener el título de maestro de la ley tenía que comenzar a estudiar desde muy pequeño y le llevaba entre 30 a 40 años estudiar sin parar, ininterrumpidamente, hasta después ser ordenado por otro rabino para tener el título de maestro. Entre otras cosas, tenían que memorizar todo el Pentateuco, los 5 libros escritos de Moisés. Tenían que memorizar todos los libros proféticos. Así que, para ser maestro de la ley, había que estudiar muchísimo. Ahora, ten en cuenta esto. Estos maestros por primera vez están enfrentando a alguien que se llama Jesús, el cual empiezan a darse cuenta que empieza a enseñar con una autoridad inusual. Tiene mucha autoridad, pero en realidad tiene una autoridad extraña porque nunca estudió formalmente bajo la mentoría de ningún rabino. Entonces, ¿de dónde saca esta autoridad? Imagínate, los estudiosos que pasaron 30 y 40 años estudiando están locos porque la gente no solamente se asombra de lo que enseña, sino que decían en Mateo 28, 29, enseñaba como quien tiene autoridad y no, los está comparando como los maestros de la ley. Le está diciendo, este tiene autoridad, no como los maestros de la ley, este tiene autoridad. Los maestros están locos. Por eso la pregunta que le hace el maestro a Jesús, porque lo está probando, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Era una pregunta estratégica, era una pregunta con cierta trampa, porque la idea era dejarlo en evidencia, porque sabían que Jesús estaba de comunidad en comunidad, comiendo, caminando y estando con pecadores todo el tiempo. Así que, si Jesús enfatizaba en su respuesta las obras, iba a contradecir su mensaje de gracia y misericordia. Pero si minimizaba la ley, se lo iba a acusar de blasfemia. Era una trampa. Necesitaban agarrarlo para sacarle autoridad. Así que Jesús, de una manera brillante, contesta a través de un método llamado socrático rabínico. Vos decís, y eso no va a cambiar tu vida, pero para que entiendas. Este método era una manera académica de enseñar a alguien, no dando respuestas, sino haciéndole preguntas. Y esto Jesús lo hizo varias veces. Así que en el momento que el maestro de la ley le dice, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús responde con otra pregunta, porque él enseña con preguntas. Y le dice, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Esta no era la primera vez que Jesús contestaba con preguntas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo, los sacerdotes le preguntan con qué autoridad él actuaba y él les responde, el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Las preguntas desarmaban, especialmente cuando venían preguntas con trampa. Así que a través de preguntas no solo los confronta, sino que les está diciendo a los estudiosos, sin decir nada, no me ordenaron como maestro porque soy el maestro. ¿Qué altura tenía Jesús para confrontar con autoridad? Por eso la gente hablaba de él. Así que el maestro de la ley responde a la pregunta que ahora Jesús le hace con una respuesta que es correcta, propia de alguien como un maestro de ley que conoce a la perfección la ley. Y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando las leyes. La ley en Deuteronomio 6:5 que decía hay que amar a Dios
Y en Levítico 19:18 que decía amar al prójimo como a uno mismo. Así que la respuesta es correcta, porque Jesús le está diciendo, ¿de dónde sale todo esto? Y Jesús ahora le responde, bien contestaste, dijo Jesús, ahora sí te respondiste a tu primera pregunta. Vivilo, hacelo y vas a tener vida eterna. Ahora, acá podría haber terminado toda la conversación. Él vino con una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice esto. Bueno, hacelo y vas a tener vida eterna. Se acabó la conversación. Pero el maestro no quedó tranquilo. Más, me lo imagino un tanto molesto, porque él sabía la respuesta. Pero él seguía con el plan de exponer a Jesús. Así que, queriéndose justificar, vuelve a hacer otra pregunta. Un poco más incisiva, más directa. Y le dice, Jesús, necesito que me digas, ¿quién es mi prójimo? En esta segunda pregunta también hay cierta trampa, porque en el fondo él sabe, el maestro de la ley sabe que el término prójimo tuvo una mutación desde que se escribió en Levítico 19 hasta este momento. En el momento que se hizo la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18, prójimo significaba judío. Así que ama a otro judío como a ti mismo. Pero pasaron los años y ahora a la comunidad llegaron muchos extranjeros. Ahora el rancho se puso de inmigrantes y empezaron a caer de todos los países. Así que, en realidad, lo que le está queriendo preguntar el maestro de la ley es lo siguiente. Jesús, llegaron los romanos. ¿Tengo que amarlos? Porque están ocupando nuestras tierras, nos están cobrando impuestos ridículos y ya nos están oprimiendo. Jesús, llegaron los gentiles. En realidad los tengo que amar. Porque son idólatras y desarrollan prácticas que están prohibidas por la ley, que en realidad podrían contagiar y confundir a nuestra gente. Hay que amarlos. Jesús, se nos llenó de samaritanos. No me vas a decir que hay que amarlos, porque en su sangre corre un ADN que es pagano y sabés que adoran en el monte Gerizim y ellos niegan el templo en Jerusalén. ¿Me podrías aclarar quién es el prójimo? Ah, qué preguntita. Él sabía para dónde iba y Jesús sabía qué es lo que estaba buscando, porque una cosa es cuando se escribió Levítico, otra cosa es la realidad que se estaba viviendo ahora. Ahora, ¿por qué toda esta explicación? Porque hoy el cristianismo tiene actitudes parecidas a los maestros de la ley. Cuando hablemos de amar a la comunidad, a veces hacemos preguntas y pensamos como los maestros de la ley. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que hay que amar, pero no amamos a todos. Debatimos la Biblia, pero no la obedecemos. Exponemos la verdad en todo momento, pero no tenemos misericordia y vivimos juzgando a todos. Por eso, para el cristiano, como para el maestro de la ley, es más fácil saber mucho que estar cerca de la gente. Por eso fallamos a la hora de poner en práctica el amar a la comunidad. Y nos olvidamos que el conocimiento que no produce misericordia no es un conocimiento que transforma, sino es un conocimiento que humilla. Sé más que vos. Por eso Jesús está confrontando al maestro de la ley no por ser ignorante, sino por ser incongruente. No hay coherencia entre lo que decís y lo que haces.
qué similitudes. Porque como iglesia, ¿te imaginas si hiciéramos lo que creemos? Esta comunidad sería totalmente transformada por esta iglesia. Pero por alguna razón nos quedamos en el deseo y lo creemos y sabemos que hay que hacerlo, pero terminamos pensando y actuando egoístamente, enfocándome en nosotros y no en el otro. Es más, me imagino que si tuviéramos a Jesús hoy aquí, enfrente, la pregunta no sería hoy, 2026, ¿quién es mi prójimo? La pregunta tendría un tinte un poco más moderno y tal vez sería: Jesús, ¿a quién tengo que amar sin que me cueste mucho? Porque es un problema de sacrificio. Así que quiero que desarmemos por un instante una historia que comienza a desarrollar Jesús, muy conocida por nosotros, que va a incomodarte como incomodó al maestro de la ley, porque rompe con la cultura establecida de la sociedad y porque el héroe de la historia no es el que más sabe, no es el que más sirve, sino el que honra y obedece a Dios con su vida a pesar de lo que sabe y a pesar de lo que sirve. Así que no es cuánto haces, sino cuánto obedeces lo que Él espera que hagamos. ¿Están conmigo? Jesús comienza esta historia diciendo lo siguiente. Acuérdate, imagínate la charla, ¿no? Jesús, el maestro de la ley, gente. Y de repente el maestro de la ley interrumpe, todos escuchando, y ahora Jesús va a hablar una parábola, le va a contestar al maestro de la ley, pero todos están escuchando. No pierdas de vista esa situación. Entonces, él comienza a contar la historia a todo el mundo, pero mirando al maestro de la ley, porque el maestro de la ley fue el que le preguntó. Y dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Ok, esto es una parábola, esto es ficticio, esto no existió. Esto es algo que Jesús está creando simplemente para enseñar un principio práctico, simple y entendible. Y Jesús hace mención al camino que va desde Jerusalén a Jericó. Y a lo mejor tu pregunta debería ser: ¿por qué escogió esta parábola que transcurra de camino entre Jerusalén y Jericó? Qué bueno que lo preguntaste. Déjamelo analizar, porque ahora voy a darte elementos para que dimensiones la profundidad de esta historia. Este es el camino, hoy en día, claro. Son 17 millas que separan Jericó de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde todo el mundo iba a adorar; Jericó, una ciudad industrial, así que era un pasaje que todo el tiempo iban la gente caminando 17 millas. Eran famosas, ese camino era muy agotador y era peligroso por lo rocoso. No siempre había caminos, había que escalar y era muy empinado en muchas partes del camino. Interesante que la foto número 2, mientras Jerusalén está a 2.450 pies de altura, Jericó está a 720 pies por debajo del nivel del mar. Entonces, quiero que entiendas que si nos vamos de Jerusalén hasta Jericó, vamos a ir por el medio de ese camino empinado, rocoso, desértico, y ahora te voy a dar unas explicaciones, en bajada, que es tan agotador como subir, porque tenés que ir frenando todo el tiempo, y son casi 1.000 metros que vas bajando desde Jerusalén a Jericó. Ni hablar si te tocaba ir de Jericó hasta Jerusalén. Porque no solamente todo el camino era difícil, sino que era cansador, porque era una bajada bastante fuerte. A todo eso hay que agregarle que todo el camino era en medio de un desierto con temperaturas extremas. No había agua,
no había sombra, ya sea que hubiera frío o calor, y no había posadas seguidas donde se pudiera descansar. Y este camino antiguamente era el conocido como el camino de la sangre, porque si alguien se caía o se lastimaba, que era muy común, no podía hacer nada a no ser esperar a otro viajero que lo levante y lo lleve a la posada más cercana, que podían ser millas y millas. Además, la mayoría de los comentaristas añaden a esto que era el camino perfecto para que los delincuentes roben a las víctimas. Por eso se hacían caravanas, uno solo no podía ir porque era el lugar perfecto, emboscadas, cuevas, donde podían atacar y nadie los podía atrapar. Así que, frente a este cuadro que está comenzando a pintar Jesús como parábola, podríamos decir que lo que está diciendo acá es normal. O sea, todo lo que está diciendo Jesús, vino una persona, vinieron unos ladrones, lo golpearon, lo dejaron herido, era normal, era el día a día, porque se sabía que ese camino, aunque era transitado, era peligroso. Ahora, lo que sigue después de este punto es cuando empieza a profundizar la historia Jesús, porque lo que sigue van a ser tres personajes que van a representar las actitudes que vos y yo tenemos hacia la gente que está herida al lado nuestro. Seguramente hoy viste en este lugar a alguien mal y posiblemente hoy en este lugar lo trataste como alguno de los tres personajes que vamos a ver. Seguramente durante algún momento del día, hoy trataste a tu cónyuge y a tus hijos de la misma manera que uno de los tres personajes trataron a esta persona que había sido lastimada. Por eso tenemos que hablar una y otra vez acerca del amor. Porque estamos en la escuela de la vida donde esta es la asignatura más difícil de cumplir. Amar al prójimo de una manera confiable, inmutable, coherente, firme, inconmovible, eterna, duradera, como lo hacía Jesús. Porque amando al prójimo se impacta la comunidad. Yo no puedo pensar en grande si no soy capaz de hacer algo con el que está al lado mío. ¿Estamos bien? Todo esto fue introducción. ¿Entendés? ¿Entendés la parábola esta? Está diciendo algo que es normal. Metete en la historia, metete en el camino. Es un peligro ese camino. Y lo que está diciendo Jesús es normal de todos los días. Pero ahora empieza la aplicación. En primer lugar, él va a hablar de un grupo de personas, o podemos que ven a la persona que está en problemas como una interrupción. Y déjame indagar un poquito esto. Jesús prosigue la historia y dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Yo me imagino, había leído un comentario que la diferencia entre el sacerdote y el levita es que si el tipo está tirado ahí y el sacerdote viene por acá, a ver si te ves en uno de los personajes, espero que no, ¿no? Ves la necesidad de decir, vale, ok, vamos por allá, no tengo tiempo. Uy, qué pena. Pobrecito. Bueno, ojalá que venga otro y haga algo. Y se fue. La diferencia con el levita es que en una de las versiones dice que el levita cruzó la calle y dijo, pobrecito,
espero que tengas ayuda, man. Qué lástima. Ahora, ve la diferencia. El sacerdote dijo, de lejitos. El levita pasó al lado y se fue. Cuenta la leyenda, no dije Biblia, que el sacerdote y el levita estaban yendo a dar una conferencia en la sinagoga, por eso no te detuvieron, porque tenían prisa y estaban enfocados en la enseñanza y en las canciones que iban a cantar en la adoración. La leyenda cuenta eso. Este es el tipo de personas que no les interesa desarrollar relaciones con nadie. No les importa la necesidad de nadie. Prefieren ir por la vida caminando y prefieren ir evitando los problemas porque ya tienen demasiado con sus propios problemas. Nunca se acercan mucho a la gente porque puede llegar a ser que les pidan ayuda o puede ser que se enteren lo que está sucediendo y que las personas que están lastimadas los necesiten y eso los distraería de sus propios planes. Por eso viven desviándose del camino. Estas personas son las que saben lo que tienen que hacer, lo tienen perfectamente claro en su cabeza y en su corazón. Saben que tienen que amar. Conocen cuál es el segundo mandamiento. Primero amar a Dios, después amar al prójimo. Lo aprenden una y otra vez, pero tienen tantos planes que prefieren seguir de largo. No te olvides que tu prójimo te necesita y lo que Dios está esperando es que te detengas, es que pares. Hay alguien que te necesita, tu comunidad está sangrando y Dios te puso donde estás para que los ames, no para que los ignores. No podemos ser personas que eviten todo el tiempo ensuciarse las manos ayudando al necesitado. Cuando vivimos un estilo de vida de excusas, es que tengo que ir al ensayo, es que tengo que preparar la predicación, es que tengo que ir al grupo de vida, es que mi trabajo, es que tengo que pagar esto, y excusas, lo que estamos tratando de mantener es todas las relaciones superficiales. Por eso si podemos mantener a todos a distancia, podemos fingir que no vemos su dolor ni sus necesidades. El sacerdote y el levita son el tipo de personas que hacen que las cosas, para que todos los vean, cruzar la calle. ¡Wow! Cruzaron la calle, postearon la foto. La gente se admiró, pero en realidad ellos no tienen convicción de lo que están haciendo, sino que están mostrando una imagen que no es real. Escúchame bien. La misericordia siempre comienza con los ojos. Aprendo a amar cuando comienzo a ver y cuando veo soy sensible a la necesidad antes de satisfacer la necesidad. Yo no puedo pretender suplir algo si no soy sensible a esa necesidad. ¿En qué momento dejó de dolerme el dolor ajeno? Pablo esto lo había entendido tan bien que después de haber vivido toda la vida enfocada en sí mismo y pensando en él mismo, dice en 1 Corintios que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Será que somos de las personas que saben que hay que amar la comunidad, pero nunca se detienen? Que siguen caminando. ¿Será que podremos empezar este año mirando la necesidad y deteniendo todos los planes y priorizando al que está al lado mío caído? En segundo lugar, una vez que él habla del sacerdote, ahora habla del otro grupo de personas, que son las que ven a las personas heridas como una responsabilidad. Los primeros como una interrupción. Lo lamento, tengo mucho que hacer. Pero está el otro grupo que detengo todo
porque es mi prioridad. Jesús termina su relato con un final muy inesperado frente al maestro de la ley y toda la gente. Imagínate, acaba de hablar de los sacerdotes y los levitas y se lo acaba de decir al sacerdote. Así que él debe de haber dicho, trágame tierra, porque está hablando de mí. Y todos diciéndole, perdón, y él diciendo, perdón, y el caos que tiene que haberse generado porque está hablando de él. Pero ahora, tras que esto fue especial, este final es brutal. Porque dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. El hombre era judío y el que para es samaritano. Personas detestadas por los judíos. Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. Momento, ¿de dónde sacó las vendas? Sería doctor. O en el caballo o en el burrito tendría un maletín de primeros auxilios. No. Los historiadores afirman que él se rompió su túnica. Hizo tiras con su túnica. Y él vendó a la persona que estaba herida para curarlo y que no pierda más sangre. Ahora, mira cómo sigue. No solamente rompió su ropa, sino que lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. No sé si te das cuenta que la misericordia toma acción no cuando uno es consciente de lo que hay que hacer y se conmueve, sino solamente cuando uno acciona. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos. Por eso Jesús eligió deliberadamente a un samaritano para ser el héroe de la historia, porque justamente eran los odiados por los judíos. La misericordia no es ayudar a las personas que te llevas bien o ayudar a las personas que son igual que vos. La misericordia consiste en ayudar a las personas sin importar quiénes son, qué aspecto tienen y cómo se ven y dónde están. Este samaritano hizo 4 cosas que quiero recalcártelas porque este va a ser el desafío para este año 2026. Número 1, abrí los ojos para empezar a reconocer la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Mira a tu alrededor. Difícilmente podás hablar de comunidad si los heridos están en tu casa. ¿Por qué no empezás con lo que está al lado tuyo? Abrí los ojos y actúa. No esperes que se sanen. Actúa. Saná. Hace lo que sea para dar ese paso de restauración y reconciliación. Una vez que reconoces la necesidad, comenzá a identificar el sufrimiento. Ver el sufrimiento es el primer paso, pero ahora hay que sentir ese sufrimiento, hay que hacer lo propio. ¿Estás viendo el sufrimiento de la persona que tenés al lado? Déjame ir más profundo. ¿Estás viendo el sufrimiento de la persona que duerme a tu lado? ¿O lo ignorás? ¿O te da lo mismo? ¿O decís, ya se le va a pasar? ¿O vas a accionar para empezar a trabajar una solución? Tercero, tenés que aprovechar cada oportunidad porque el mejor tiempo para amar es ahora, no mañana, no después, no algún día, no cuando lo sienta. No podés decir, déjame que voy a orar para ver si voy a amar. Si estás frente a la mejor oportunidad de mostrar amor, ahora, hacelo ahora. Como el samaritano, que no le importó nada, se detuvo y actuó. Tal vez la restauración comience cuando reconozcas que el que tiene que cambiar no es el que está herido, sino que sos vos. Y por último, involúcrate en la solución. Mirá cómo termina esta historia. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata,
se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídemelo, y lo que gaste de más, cuando vuelva, yo se lo pago. El mundo está lleno de gente herida emocionalmente, físicamente, financieramente. El mundo, vas a ver gente tirada en la calle esperando que alguien los ayude. No sé qué es peor, no verlos tirados porque no tenés tiempo, o verlos tirados y no hacer nada porque no son tu prioridad. Tal vez tu familia está teniendo integrantes que están desangrando por algo que pasó. ¿Qué vas a hacer? La definición de necedad es querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. ¿Querés que este año sea diferente? Entonces no repitas lo que hiciste hasta ahora. Cambia. Jesús termina con una pregunta, que es la pregunta final para hoy. ¿Cuál de estos tres piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál crees? Y vos decís: es obvio, seguro que es obvio. Una cosa es saber la respuesta, otra cosa es hacer igual, las mismas acciones que el samaritano. Y yo quiero que hagamos algo, quiero que cierres tus ojos, porque yo no puedo irme de este lugar sin que demos el primer paso para amar la comunidad. Porque la comunidad comienza con la persona que tenés al lado. La comunidad se extiende un poco más cuando hoy vayas a tu casa y hoy sientes a tu familia o sientes a la persona que está herida y comiences a hacer algo. No orar sin que lo sepa. Algo. Accionar. Dar pasos para curar al que está desangrando. Y después vas a empezar a pensar en los vecinos y todo, pero empecemos por lo más cerca. Y esto es lo que vamos a hacer. A mí me gustaría que a lo mejor tenés a alguien al lado que no tenés ni idea quién es. O a lo mejor viniste hoy embroncado con tu cónyuge. Bueno, no agarres a alguien que tenés mucho trabajo en casa. Simplemente date vuelta. Conectate con alguien y haz este ejercicio. Detengo todo para saber cómo estás. No soy yo la prioridad. No me voy a esforzar en contar mi problema. Me importa escuchar tu problema, porque sos mi prójimo y no quiero que el enfoque sea yo. No son mis intereses, sos vos. Y vamos a orar por la persona. Por eso quiero que, si querés, te ponga de pie, escojas a alguien uno a uno. Y si es cónyuge, me parece extraordinario. Qué buen momento para decir: ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Y escuchar el problema. Ponete de pie. Comenzá a buscar a alguien ahí al lado tuyo. Si no lo conoces, está bien. Comenzá a hablar, comenzá a orar y escuchá el dolor. Detené todo. Yo sé que andás con broncas, pero vos no sos la prioridad. Es el prójimo. Abrazalo. Dale palabras de ánimo. Animalo. Orá. Bendecilo. Y si es necesario, accioná con hechos para ayudarlo. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor.
Nos vemos pronto.